Dios les bendiga. Me es un privilegio nuevamente, hermanos y hermanas en la fe, estar con ustedes para compartirles un mensaje que se llama La llave que abre y cierra puertas. La llave que abre y cierra puertas. Quiero leerles en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es la llave que abre y cierra puertas? La llave que abre y cierra puertas no es únicamente la oración. La llave que abre y cierra puertas es una palabra de Dios. Cuando Dios dice a Luisa, a Anthony, yo le voy a abrir este camino, y Dios le abre ese camino, o le habla o le da alguna revelación, esa revelación, esa respuesta que Dios le dio, es ese camino abierto. O si Dios dice, le voy a cerrar la puerta para que no vaya a este lugar, le voy a hablar y le voy a decir que no se case con esta persona, que no compre esto, que no vaya a ese lugar. Esa respuesta, esa revelación de Dios por su Espíritu Santo, esa es la llave que cerró esa puerta. Entonces, la llave que abre y cierra puertas es la revelación o la respuesta que hemos recibido de parte de Dios. Usted puede ayunar mucho, puede orar mucho. Vamos a poner un ejemplo, que usted tiene problemas económicos y usted ora mucho, ayuna mucho, hace muchas cosas, pero usted no tiene revelación, no sabe escuchar a Dios o no puede escuchar a Dios. Entonces usted ayuna mucho, ora mucho y Dios le habla de alguna manera, pero usted no entiende. Entonces usted no tiene la llave para esa situación, porque Dios, posiblemente, vamos a poner un ejemplo, que esta persona que está pasando problemas económicos, Dios le está probando, pero esta persona piensa que es el diablo. O puede ser que esta persona que está pasando esos problemas económicos tiene un ataque de Satanás, pero esta persona no sabe. O puede ser otra situación, que esta persona que está pasando esos problemas económicos es por alguna maldición de sus padres o de su familia, o de algo que le dieron, alguna brujería, pero como esta persona no tiene revelación, no sabe esa respuesta de parte de Dios por su Espíritu Santo, en consecuencia, esta persona no tiene la llave para esa situación. La llave que abre y cierra puertas en la vida de un cristiano es la revelación o la respuesta que Dios nos dé. Si yo estoy con problemas económicos, yo oro, pero después que oro o ayuno, yo tengo que esperar que Dios me hable. Y Dios me dice, te están haciendo brujería para tu economía. Entonces, yo puedo ayunar y puedo orar en el nombre de Jesús para que Dios rompa esa brujería. Pero puede ser que yo tengo problemas económicos y le digo a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, te estoy probando. Entonces yo me quedo tranquilo. Como en el caso de Job, Dios lo estaba probando. O como en el caso de Pablo, Dios permitió una aflicción en su vida para que él sea humilde. Es muy importante, hermanos, que
que cuando ayunamos, cuando oremos, cuando hagamos vigilias, no solamente oremos o ayunemos por esa situación, sino que le preguntemos a Dios, ¿por qué pasa esto? En un momento, el rey y profeta David, cuando estaba reinando en sus principios, hubo escasez de comida y sequía y hambre en el país. Pasaron 3 años, imagínense. Entonces David, me imagino, es algo que uno puede deducir, que después de 3 años David pensó y dijo, esto no es normal, voy a preguntarle a Dios. Y dice la Biblia que David le preguntó a Dios y Dios le dijo, esto es porque Saúl mató a un pueblo que tu pueblo, el pueblo de Israel, prometió que no les iba a matar. Pero Saúl rompió ese pacto y al romper ese pacto, matar personas de esa genealogía, vino maldición. Y después David arregla esa situación y dice la Biblia que Dios fue propicio, bendijo el lugar. Pero David no le dijo a Dios, Señor, saca esto. No, él le preguntó a Dios. Nos han enseñado que si hay algo en nuestra vida, vamos a orar. Señor, te oro por esta situación, por mi enfermedad. Señor, te oro por esto. Señor, te oro por mi economía. Señor, oro por esto, por lo otro. Pero no nos han enseñado cómo pedir respuesta a Dios. Si oramos así y no podemos escuchar a Dios, no podemos. Número 2, o no sabemos, Dios nos habla, pero no lo sabemos. Número 3, o no estamos atentos a cómo Dios nos va a hablar, aunque oremos 20 horas y aunque ayunemos una semana entera, si Dios me habla y yo no sé lo que me habló, imagínese, esa respuesta se va a perder. Es por esa razón que tenemos que orar, ayunar, buscar de Dios por esa situación, pero no solo para que Dios haga algo, sino para que Dios nos diga por qué razón está pasando esa situación. Veamos en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo del 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Rebeca fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Allí ella tuvo una respuesta. Pero imagínese que ella hubiera orado, hubiera ayunado. Señor, ¿por qué en mi estómago pasa esto? Se mueve tanto estos bebés. ¿Qué es lo que pasa? Y Dios le habla, pero no sabe escuchar a Dios. Porque sí, dice que Dios le habló, pero no dice cómo le habló. Y Dios habla de muchas maneras. Ella hubiera seguido confundida como muchas personas. Oran, ayunan por su situación, pero como no saben escuchar la respuesta de Dios o no esperan lo que Dios les va a hablar, siguen con confusión y siguen por meses o por años, siguen ayunando, siguen orando, cuando Dios no le ha dado una respuesta ni 2, le ha hablado muchas veces, pero como esta persona no sabe cómo habla Dios o no cree que Dios habla o no espera que Dios le hable, sigue en esa situación. Cuando Dios le puede estar probando, puede tener brujería, puede tener algo que está en su casa que atrae eso. Pero en el caso de Rebeca vemos que ella escuchó a Dios y ella supo por qué razón sus hijos peleaban en su vientre. Entonces podemos encontrar una razón futura de por qué Rebeca ayudó a Jacob para que su padre le dé la bendición.
la mamá de Jacob, Rebeca, le ayudó a él para que Jacob le lleve la comida a su padre y su padre le bendiga. ¿Por qué razón? Porque ella tuvo revelación y ella sabía que el menor va a ser más grande y va a ser más bendecido que el mayor, porque Dios le habló. Esa es la llave que abre y cierra puertas, hermanos y hermanas. La llave que abre y cierra puertas en cualquier situación o en cualquier problema que tengamos son las respuestas de Dios. Es por esa razón que yo les animo que si usted tiene alguna situación o algún problema, ore, ayune, haga vigilias, haga algo para que Dios sea propicio. Pero recuerde, usted tiene que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tiene que aprender a discernir cuando Dios le habla. Y tiene que aprender a esperar. Porque si usted ora y no espera una respuesta de Dios, solo espera que las cosas sucedan, no es así. Imagínense que David hubiera orado: Señor, hay pobreza, te pido que tú limpies esto. No. Dios le dijo por qué razón pasa eso, y eso nos toca a nosotros hacer algo. Digamos que usted tiene algún problema espiritual en su casa y usted escucha a Dios y Dios le dice: mira, te regalaron un muñequito y ese muñequito tiene una brujería. La persona que te regaló no lo sabe, pero ese muñeco fue hechizado anteriormente. Entonces usted, como sabe eso, ese muñeco lo quema o lo tira a la basura y ese problema espiritual de su casa se va. Pero si no, usted no sabe escuchar a Dios o no cree o no espera, entonces Dios le puede hablar porque usted buscó a Dios, pero usted no sabe. Entonces pasan los días, pasan los meses y usted al muñequito lo tiene allí, incluso bonito, bien arregladito. Y usted no sabe que ese muñeco está hechizado. Dios es espíritu. Dios tendría que hacerse físico para que baje a la tierra y saque el muñeco. Es por esa razón que Dios ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe, nos hable. Podemos ver en el caso de Ananías y Zafira, ellos vendieron una heredad, pero no entregaron todo el dinero a los apóstoles. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Ananías y Zafira habían robado de lo que habían vendido. Entonces Pedro le dice: ustedes no han engañado a los hombres, sino al Espíritu Santo, y ellos mueren. Ahora, ¿cómo se pudo arreglar ese problema? Por revelación, porque Dios le reveló a Pedro. Recuerde, la llave que abre y cierra puertas en nuestra vida son las respuestas de Dios. Le invito a orar. Señor Dios, te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra y gracias por tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y les guíe. Paz.